Detectar radiación calórica humana con un sensor piroeléctrico. Objetivo: construir un sistema de seguridad que indique una alerta cuando se detecte un movimiento de personas a través de un sensor piroeléctrico empleando el Arduino Uno. Pirómetro. Un pirómetro es un instrumento que permite medir temperaturas sin contacto físico con el objeto. Este proceso se logra gracias a que la materia sometida a cambios de temperatura irradia niveles de energía que están en función de dichos cambios. El término se suele aplicar a aquellos instrumentos capaces de medir temperaturas superiores a los 600 grados Celsius. El rango de operación de un pirómetro oscila desde los menos 50 grados Celsius hasta los 4000 grados Celsius. Principio básico de funcionamiento. Cualquier objeto con una temperatura superior a los 0 Kelvin emite radiación térmica. Esta radiación será captada y evaluada por el pirómetro. Cuando el objeto de medida tiene una temperatura inferior al pirómetro, es negativo el flujo de radiación. De todas formas, se puede medir la temperatura. Clasificación. Los pirómetros se clasifican de acuerdo con el mecanismo utilizado para dicha lectura. En esta clasificación se encuentran los pirómetros ópticos y los de radiación. Pirómetros ópticos se apoyan en sistemas de visión para detectar variaciones del ancho de banda de la radiación que es emitida por algún objeto. Pirómetros de radiación, que tienen la capacidad de captar la mayor parte de la radiación emitida por el cuerpo, con lo cual se consigue una métrica con menor error y un rango amplio de trabajo. Sensores PIR. Un sensor infrarrojo pasivo o sensor PIR es un sensor electrónico que mide la luz infrarroja radiada de los objetos situados en su campo de visión. Se utilizan principalmente en los detectores de movimiento basados en PIR. Principios de funcionamiento. Todos los objetos con una temperatura por encima del cero absoluto emiten calor. Por lo general, esta radiación es invisible para el ojo humano, ya que irradian en longitudes de onda infrarrojas, pero pueden ser detectados por dispositivos electrónicos diseñados para tal propósito, como es el caso del sensor piroeléctrico. Sensores PIR. Los detectores PIR Passive Infrared o pasivo infrarrojo reciben la variación de las radiaciones infrarrojas del medio ambiente que cubre. Es llamado pasivo debido a que no emite radiaciones, sino que las recibe. Estos captan la presencia detectando la diferencia entre el calor emitido por el cuerpo humano y el espacio alrededor. Es importante tener en cuenta que los sensores PIR no detectan o miden calor, sino que detectan la radiación infrarroja emitida por un objeto, que es diferente, pero que a menudo está asociado o correlacionado con la temperatura del objeto. Materiales: Arduino Uno, sensor PIR, amplificador operacional LM358, optocoplador MOC3011, TRIAC 2N6073AG, protoboard, lámpara incandescente y cable macho-macho. Desarrollo. El sensor piroeléctrico mide la radiación infrarroja. Una de sus ventajas es que puede configurarse el sensor para detectar únicamente en un rango específico de radiación infrarroja. En general, para sistemas de seguridad, este rango comprende la IR del cuerpo humano. IR, la radiación infrarroja o radiación IR, es un tipo de radiación electromagnética y térmica de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. La descripción de los pines del sensor es: voltaje en corriente directa es de voltaje de alimentación de 5 volts. Las siglas son VCC. Las siglas GND de ground es el voltaje de referencia, tierra. Y out es la señal de salida.
En estado de reposo, el voltaje de salida es de 2 volts. Cuando se detecta movimiento humano, el voltaje de salida es de 3 volts y el pulso tiene una duración de 4 a 8 segundos. Para obtener los resultados deseados de la práctica, realizamos los siguientes diagramas de circuitos para detectar el movimiento. En nuestro caso, nuestro sensor ya estaba acondicionado y nos será de sobra conectar un seguidor de línea, pero si es posible que tú lo requieras, aquí te lo dejamos. La salida del sensor PIR se conecta a un seguidor de línea para acoplar las impedancias y evitar alteraciones en la lectura del sensor. Después, la señal se conecta a un comparador, donde el voltaje de referencia es definido por el visor. De esta forma, se pasa de los niveles lógicos del sensor PIR de 2 volts para estado bajo y 3 volts para estado alto a 0 y 5 volts respectivamente para Arduino. A la salida del comparador se conecta una resistencia en pull down para definir bien los estados. Esta señal se conecta al pin digital 2 del Arduino. Para controlar el encendido apagado de la lámpara de corriente alterna a través de Arduino, implementamos el diagrama expuesto. Para realizar las pruebas correspondientes y el funcionamiento del código y sensor, primero probamos encendiendo un LED. Si el sensor detecta movimiento humano, enciende una lámpara incandescente durante 10 segundos. El sensor está configurado para medir la IR del cuerpo humano y no detecta el movimiento de otros cuerpos, a menos que su radiación IR sea similar. Para concluir, consideramos que el entender el funcionamiento de un sensor piroeléctrico nos resulta fácil, así como su aplicación, pues no es un componente difícil de trabajar y es accesible. Además, son unos dispositivos que podemos ver habitualmente en diferentes estancias, tanto en locales de empresas como en nuestros hogares. Normalmente son percibidos solamente como las cajitas blancas que se colocan a lo alto de las paredes para una única función: detectar el movimiento en la habitación.